Al ser las 6 de la tarde con 5 minutos, hoy día martes 23 de marzo del 2021, damos inicio a la tercera sesión tutorial programada para este curso de conformidad con las condiciones que fueron descritas en el cronograma que tiene el curso, tal y como se describe en las orientaciones académicas. Es el documento que está disponible para que ustedes lo vengan, digamos, reseñando y dándole atención y seguimiento al curso. El asunto es que ahí es donde está descrito los principales contenidos de las actividades que vamos a ir realizando. Ahorita pues estamos en esta tercera tutoría y próximamente tenemos el compromiso de que pues tienen ustedes que presentar la segunda tarea, que es el ensayo, que está prácticamente para después de los primeros días de Semana Santa. Así que por favor, ténganlo presente para los efectos de no perder este puntaje, que también es otro 3% del total de la nota, perdón, que equivale a es un 30%, es un porcentaje bastante alto y no es nada despreciable, por así decirlo. Y es importante que ustedes pues presenten la tarea dentro del tiempo que se les da y con los requisitos que se describen en el programa y en las orientaciones del curso. Vamos a ver, hoy es un día tanto diferente porque venimos para la tercera tutoría. No solamente tenemos un tema para conversar, es el tema número 4, que es turismo sostenible. Y vamos a ver algunos de los principales aportes que han hecho algunas personas, que son las que o a las que los autores les pidieron que redactaran algún tipo de resumen, porque este es el capítulo 4, si lo pudieron leer, si pudieron ustedes darse cuenta, contiene básicamente 4 resúmenes de 4 opiniones de 4 personas diferentes. 3 del ICT y una persona particular, que es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo Sostenible. Entonces, perdón, de turismo rural comunitario. Entonces, tenemos una circunstancia importante porque ya hay varios criterios aquí sobre varios temas que son los que están incorporados a este capítulo 4. Un tema que tiene mucha importancia, mucha relevancia en el proceso formativo que ustedes están llevando a cabo, porque es tener en claro los alcances de lo que es el concepto de sostenibilidad en el ámbito turístico o turismo sostenible, ¿verdad? Ese es el nombre de este tema número 4 y vamos a ver, antes de ello, el comercial que les decía hace un instante sobre tener presente la entrega de la tarea para los primeros días de abril. Busquen la información que ahí se les está dando. Son temas importantes en los que ustedes consideren que se pueden o se deberían estar pronunciando con criterio propio, y creo importante que también pues se haga una labor de investigación. Siempre es importante la posibilidad de desarrollar algún tipo de investigación en estos trabajos académicos, porque es, por así decirlo, es como una excusa. Es una excusa para poder empezar a compilar material e irnos afinando en esa técnica que significa montar documentos técnicos, documentos de respuesta o documentos donde abordemos temas, analicemos algunos temas, y esto a su vez pues nos permite ir generando algunas destrezas con lo que es la redacción, la comprensión de texto y la posibilidad de plasmar en un documento escrito nuestro pensamiento. Eso es importante, y sobre todo viene también el proceso de evaluación. Uno les hace a ustedes pues algún tipo de recomendaciones o retroalimentación, y es algo que siento yo que es una herramienta importante para que logremos aprender algunas otras cosas y avancemos en el conocimiento que tenemos que tener dentro de esta carrera universitaria, ¿verdad? Que es ir conociendo más, ir ampliando horizontes, ir generando criterio, consultando fuentes de información y poniéndonos un poquito más al día con el tono que tienen algunos temas a nivel nacional e internacional. Entonces, pues la idea de estos trabajos que deja la UNED es precisamente que ustedes no se queden solamente
con lo que está aquí en casa, con lo que está en el texto, el texto base del curso, sino que también pues tengan la posibilidad de explorar otros conceptos, otras nociones y consultar desde luego más criterios que el propio del personal suyo, ¿verdad? Esa es la idea, que haya esa posibilidad. Pues bien, eso es lo que se busca con estas tareas. Ahí está el tema de las tareas, ustedes elegirán alguno de esos y en ese hacen un ensayo. Recordemos que el ensayo es un estilo literario que se utiliza para abordar de manera libre eh, un tema en específico o algunas ideas o conceptos y que nos permite desarrollar de manera, insisto, libre el abordaje, el contenido de lo que estamos describiendo, lo que queremos describir en nuestro ensayo. Entonces, es, por así decirlo, es su opinión. Claro, y tal vez, ¿qué es lo que es importante aquí metodológicamente? De acuerdo a lo que la UNED pide, pero que usted, para formar esa opinión, para enriquecer su criterio, consulte otras fuentes de información. Y que también, cuando lo haga, cuando consulte estas fuentes, reconozca la autoría del aporte que está tomando de otra fuente y lo indique a través de una de estas citas del pie de página o citas de las fuentes utilizadas. Eso suena muy sencillo. Yo sé que tal vez no lo sea tanto en la práctica, pero la importancia de esto es que ustedes van desarrollando sus destrezas poco a poco. Ahí les recomiendo que pues, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre la tarea, nos consulten a través del correo, a través del foro de dudas, y ahí estaremos dándoles la respuesta de manera lo más pronta posible. Para aquellas personas que tengan alguna duda sobre la calificación de la tarea, pues la misma se entregó con suficiente tiempo, la universidad ya la subió a los entornos, esas notas estaban para consulta desde hace más de una semana, y en ese sentido, pues, digamos que ya se cumplió con esa etapa. Ahora, si usted considera que hay algo que vamos a revisar, pues hágalo de manera pronta para poder obtener una respuesta de este servidor lo más pronta posible también. Entonces, dicho esto, yo solo quisiera comentarles de manera, si se quiere, sintética, a manera de conclusión de la tarea, que vi muy buenos trabajos. Hay personas que merecieron el 10, hay otros trabajos que tal vez no fueron tan buenos. Sentí que en muchos casos muchas personas se limitaron a transcribir un par de ideas, dos, tres renglones para una respuesta que obviamente, como casi que todo el cuestionario, ameritaba mucho más discusión. Es un cuestionario abierto, ¿verdad? De respuestas abiertas, no tipo telegrama. Se esperaba de usted que pudiera desarrollar investigación y abonar, como lo dije respecto al ensayo, aquí también respecto al cuestionario, que pudiera usted abonar y a su criterio opiniones y criterios de otras personas, de otros autores, incluso de fuentes como Internet, fuentes que también son confiables y que nos dan una pauta conceptual importante que podría quedar recogida en el trabajo. Y tal vez con esto cierro ese tema. Como vi trabajos muy buenos, también vi otros que no tanto. Yo esperaría que las observaciones que se les hicieron en las casillas de retroalimentación, pues les sirvan a ustedes como para poder ir tomando pulso y afinando sus técnicas de trabajar esas tareas. Espero que les haya ido pues, bastante bien de conformidad con lo que ustedes esperaban, con sus expectativas. Y si no fue así, pues ahí tenemos la posibilidad de que venga la segunda tarea. Adelante, no hay que deprimirse, no toca sentirse mal. Si salimos mal o no tan bien como queríamos, pues viene una segunda tarea y nos queda todavía el examen. Aquí nadie está perdiendo el curso en este momento, así que vamos para adelante, ¿verdad? Y de hecho, uno de los temas principales mediante los cuales se puede retomar es precisamente participando en estas sesiones tutoriales. Lamentablemente yo siento que hay una apatía a participar en las sesiones tutoriales y eso lo que creo que nos da es perjuicio, nos perjudica porque no podemos realizar alguna consulta de manera directa con el tutor. Bueno, si así fue, por las razones que sea,
y tampoco esto de echarse a morir, ¿verdad? Para eso está el foro de dudas. Yo voy a explicar la clase, voy a explicar la materia del día de hoy. Vamos a hacer énfasis en los puntos que considero que son claves para efectos del examen. Y si, aunque usted no haya participado en la tutoría, existe la posibilidad de que nos consulte a través del foro de dudas, pues si es que bien lo tiene, si no, por igual. Vamos para adelante porque lo que sigue son un par de retos más, sigue una tarea, y sigue una tutoría final, una cuarta tutoría, y luego viene el examen. De manera que todavía todo se puede recuperar. Este es un terreno recuperable y en ese sentido, al ánimo, ¿verdad? Todo el mundo sintiéndose con la posibilidad de ganar el curso con un buen resultado y esperemos que estas sesiones tutoriales les puedan ser de ayuda a ustedes. Sin más sobre esto, cierro comerciales, la etapa de comerciales y entramos a ver la materia del curso. Para hoy tenemos el tema 4, como les decía, que es un solo tema. En la cuarta y última tutoría estaríamos viendo el tema 5, que es el tema final, y con eso cerramos el curso, desde el punto de vista de tutorías. Por ahorita nos enfrascamos en lo que es el turismo sostenible, que está compuesto por 4 aportes, como les decía. En página 151 nos vamos a encontrar un aporte de don Ricardo Ureña, del ICT, sobre la evolución del concepto y contenidos de la sostenibilidad. En página 154, un aporte de don Rodolfo Lizano, del ICT, sobre lo que son conceptos básicos de turismo sustentable. En página 158, un aporte de don Alberto López, también del ICT, sobre el CST, Certificado de Turismo Sostenible. Y en página 4, el aporte número 4, en página 165, que es una reseña que hace don Hernán Ramírez, presidente de la Canatur Rural, de la Cámara Nacional de Turismo Rural, ¿verdad? Rural Comunitario, sobre el fomento del turismo rural comunitario, a propósito de que este es el tema con el que se cierra este capítulo. Con los contenidos que están aquí, yo pienso que ya se abarcaría bastante el componente teórico del curso y la materia. Ahora el tema número 5, que está centrado básicamente sobre otras regulaciones en carácter aleatorias de la materia turística. Entonces, ahí podríamos estar pensando en ya dar un cierre final sobre lo de la parte normativa. Hoy tenemos este reto, comprender un poco mejor el turismo sostenible, lo que es el concepto, cómo ha evolucionado, de dónde proviene y sus alcances. De manera que, sin mayor introducción sobre el punto, vamos a ver que aquí a partir de página 151 se nos comenta básicamente los antecedentes que plantea don Ricardo Ureña Fonseca del ICT. Él señala como antecedentes del turismo sostenible o el concepto de turismo sostenible la Cumbre Mundial de Estocolmo de 1972, donde básicamente lo que se hizo fue analizar los efectos que venía causando el proceso de guerra que se estaba viviendo en aquel momento. Pues es una guerra bastante particular, porque era la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos de Norteamérica estaba participando enteramente, pero eso envolvía muchísimas relaciones internacionales y complicaba muchísimo lo que era realmente el tema de la contaminación ambiental, sobre todo porque también fue un escenario de guerra en el que se pusieron en un experimento o se pusieron en juego materias experimentales que tenían que ver con cierto tipo de gases que se buscaban emplear como armas biológicas, y eso también por eso causaba un tipo de contaminación muy específica, a veces causando incluso elementos de horror cultural, ¿verdad? No solo por el daño que estas armas biológicas le hacían al mismo ser humano, sino por la alteración de los entornos y de los ecosistemas que se veían perjudicados. Básicamente, ese fue el escenario con el que se llegó a la Cumbre Mundial de 1972 y ahí se hizo una descripción y un análisis muy preocupante de todo lo que era el problema de la contaminación a nivel mundial.
no solamente en este proceso de guerra, sino a nivel mundial, que fue el enfoque que finalmente se le dio a la cumbre y a la declaración que se hizo ahí, que la declaración de Estocolmo, que es precisamente el instrumento jurídico que recoge las principales preocupaciones que tenía la humanidad en ese momento en torno al tema de la contaminación y el daño ambiental. Pues ese es el primer antecedente que recoge don Ricardo Ureña. Luego un segundo antecedente que recoge es el de 1983, con el trabajo que se le asigna en el seno de las Naciones Unidas a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo. Esta comisión es permanente en el seno de las Naciones Unidas y lo que busca siempre es, a raíz de lo que ocurrió en Estocolmo en 1972, busca precisamente darle continuidad a los temas más relevantes que ha tenido la preocupación mundial por la contaminación, la degradación del ambiente, degradación de ecosistemas, destrucción de hábitats, eliminación de especies de vida silvestre, tanto de flora como de fauna, y la alteración en términos generales del ecosistema planetario. Entonces, por así decirlo, las Naciones Unidas, después de la cumbre de Estocolmo, vino a crear o a darle una permanencia a esta comisión y le asigna prácticamente la labor de estar en constante revisión y actualización de las principales características o indicadores de lo que es esa alteración del medio ambiente a nivel mundial. Entonces, este segundo antecedente es importantísimo, que es la labor que hizo esta comisión, que fue presidida por una señora que se llama Brundtland, y ella era o fue la primera ministra del ambiente de Noruega. El texto dice Suecia, pero hay que corregirlo, en realidad la señora es sueca y se desempeñó en ese cargo en su país, Suecia. De hecho, Suecia llevó las principales ponencias a raíz de su práctica y de sus vivencias como países, como sociedad, a este informe. Entonces, mucho de lo que está ahí previsto, pues tiene que ver también con algunos estándares importantes que se consideraron que debía tener el resto del planeta para poder hablar de un verdadero cuidado a la naturaleza, aún hacia el medio ambiente. Entonces, este es un segundo antecedente. De este segundo antecedente se recoge el trabajo que dio esta comisión, a la que se le dio el nombre de informe Brundtland, o el informe de la comisión Brundtland, pues llevando el apellido de la señora que era la presidenta en ese momento de esta comisión. Bueno, pues lo importante es que de ahí surge las bases para crear luego un documento que se llamará Nuestro Futuro Común, que es el que básicamente sustenta o da sustento a toda la base teórica de lo que se conversa en la Cumbre Mundial de Río de Janeiro de 1992, que es el tercer antecedente que se cita en este breve resumen que nos hace don Ricardo Ureña. Lo importante de la Cumbre de Río 92 es que de manera integral, ya con una visión mucho más madura y mucho más andada, se toman en consideración una serie de factores que venían siendo ya preocupación a nivel mundial: la degradación del ambiente, la degradación de la capa del ozono, el problema de la desertificación o el aumento de los desiertos, ¿verdad? Que se sabe que el principal tema que consume en el caso del tema de los desiertos es su avance progresivo, consumiendo terreno fértil. Eso significa que la humanidad va perdiendo, entre más avance la desertificación, entre más crezcan los desiertos, más terreno fértil se pierde. Al haber menos terreno fértil, pues desde luego que se quitan algunas o se eliminan muchas posibilidades de uso del suelo para la raza humana en entornos o en situaciones específicas en las que debería permitirse poder seguir desarrollando algún tipo de actividad económica, productiva, lo que fuera, pero no debería perderse ese suelo. Esa es la principal preocupación que ha habido, y sobre todo porque
la desertificación no es un proceso del todo natural, sino que es un proceso que puede inducirse. Y el gran temor que refleja, por lo menos se refleja en Río 92, es que este proceso está siendo inducido de manera acelerada por las prácticas culturales que tiene la persona, ¿verdad? El ser humano. El mal uso del ambiente, la contaminación exagerada, ha creado un ambiente de cambio climático que empezó allá en los años 80 y que este cambio climático pues finalmente termina o concluye en acelerando el proceso de desertificación. Entonces, obviamente, la preocupación va volcada hacia que deben controlarse, administrarse y manejarse esas prácticas que tienen que ver con el aumento de los procesos de desertificación a nivel mundial. No solamente en cuanto a que hay un ensanchamiento físico del espacio que tenía ocupado el desierto, sino que también hay un aumento en la presión atmosférica, aumenta el calor, se destruyen más especies y algún tipo de ecosistemas que estaban ligados a este ambiente desértico pues han desaparecido también. Entonces, si se analiza en frío un poco, haciendo el recuento de todo lo que esa preocupación da o nos lleva a concluir que efectivamente había razón suficiente para preocuparse por la desertificación. Otro de los temas que se aborda es el cambio climático, ¿verdad? En Río 92, y de hecho, la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático fue prácticamente redactada y tomada en el 92. Esta Convención de Cambio Climático, además de enfocar su preocupación sobre las prácticas, sobre los alcances de la contaminación que generan los procesos de industria tradicionales, viene a crear una serie de alternativas en lo que se refiere a los conceptos ideológicos que están ahí presentes. Entonces, ¿qué es lo que propicia o qué busca esta Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático? Bueno, que los países tradicionales, que los países potencia, que son los que vienen impulsando o van a la cabeza en el campo de la industrialización, logren plasmar en sus conciencias el hecho de que no se puede seguir haciendo industria de la misma manera. Pues si se sigue haciendo de la misma manera, sigan habiendo un montón de chimeneas, el montón de agua sucia que se libera a los cauces de los ríos y de los mares, que no hay tratamientos previos, que no hay cuidado ni conservación por ecosistemas que son o marinos o exclusivamente aéreos, que los temas que tienen que ver con lo que es principales paisajes de las zonas marino-costeras, pues también se están viendo alterados. Y hay una serie de temas que se relacionan con lo que es el proceso de cambio climático. Y también ahí, como una propuesta bastante ambiciosa, se plantean las bases de lo que luego será, 2 años después, el texto del Protocolo de Kioto. Es un documento técnico que lo que busca es crear o llevar a la práctica una calendarización del modelo de desarrollo industrial que existe en Occidente para llevarlo a un estándar de contaminación mucho anterior en el tiempo, de tal manera que los índices o grados de contaminación que se producen sean tolerables para el ambiente. Es decir, que no es que no haya contaminación, sino que la contaminación que se produzca, porque parece que es inevitable contaminar el ambiente, bueno, pero que se mantenga dentro de un estándar de asimilación por parte del ecosistema planeta, ¿verdad? Porque en realidad la Tierra es un gran ecosistema y lo que se busca con el protocolo de Kioto es precisamente darle esa chance a la Tierra, al planeta, de que logre asimilar eh, los estándares de contaminación que son generalmente crecientes, ¿verdad? Eso, dos instrumentos que hoy en día, a 2021, habría que valorarlos y evaluarlos como dos conceptos fundamentales de lo que es la historia del cambio climático, de la lucha por la, eh, por la recuperación del cambio climático o la reversión de este proceso. Sin embargo, ninguno de los dos, ni la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
ni el protocolo de Kioto fueron lo suficientemente, por así decirlo, relevantes para que la industria occidental echara hacia atrás los parámetros de contaminación que ha venido aplicando. Fue necesario y se está llegando a 2015 cuando los acuerdos de París sobre cambio climático son los que han venido a dar un retoque o un retomar de esta problemática, donde todavía a estas alturas, 5 años después de esos acuerdos, ¿verdad? 2015, 2016 a 2021, básicamente sigue teniendo estándares e índices muy dramáticos el tema del cambio climático y el calentamiento global del planeta. Bueno, básicamente porque hoy en día ya los que son personas que se dedican a hacer análisis ecológico han montado una serie de esquemas matemáticos que permiten desarrollar lo que se llama, ha llamado predictibilidad o predicción. Bueno, pues de acuerdo a lo que estos señores han venido desarrollando, se supone que si el mundo sigue contaminando el planeta con el estándar de velocidad que lleva, pues para el 2060, en realidad, las condiciones ambientales sobre la biosfera, esa es la capa habitable del planeta, van a ser prácticamente insostenibles y la vida como tal y como se concibe y si la conocemos hoy, va a cambiar drásticamente. No solamente por la desaparición de ecosistemas y de especies de flora y fauna, sino también por un efecto secundario y hasta terciario del cambio climático, el recalentamiento de la superficie del planeta, destrucción de fuentes importantes o de sectores importantes productivos que son los que han venido generando la posibilidad de generar producción de alimentos para la humanidad, ¿verdad? Se estarían desapareciendo algunos cultivos, estarían desapareciendo algunos recursos, incluso genéticos, que tienen que ver con lo que es la aplicación de la ciencias genéticas al proceso alimentario, estarían siendo prácticamente llevados a su destrucción campos enteros de cultivos y básicamente el principal afectado vendría a ser el recurso agua, ¿verdad? Donde prácticamente las fuentes de agua que nutren las tomas de la humanidad, las tomas de agua de la humanidad, se estarían revirtiendo o del todo desaparecerían. Entonces, la preocupación es mucha. No solamente tiene que ver con esa destrucción, sino también con efectos secundarios y terciarios, como lo que es el descongelamiento de las masas polares, que ya inició hace 3 años de una manera dramática, ¿verdad? Donde básicamente todo lo que son los suelos árticos y los glaciares básicamente han empezado a desprenderse por derretimiento interno a raíz del exceso de calor. Entonces tenemos una circunstancia que es derivada de ese efecto del deshiele de los polos y es el aumento de las aguas en los océanos. Se estima que a la fecha hay 1.20 más de altura de las aguas marinas, pero se supone que si las cosas continúan así, para el 2035 pueden haber unos 6 metros más de agua, ¿sí?, en los océanos. Eso va a significar verdaderas catástrofes, así como la desaparición de bloques enteros de países, como los Países Bajos, Finlandia, Noruega, Holanda, alguna zona del Reino Unido, ¿verdad? Entonces, y Europa meridional, que sí también se va a ver afectado. No es el caso tal vez de América Latina, pero sí de algunas de sus islas. Bueno, no es la masa continental, pero es la masa insular, sí. Entonces, habrían islas y poblaciones que están radicadas en islas que también se verían afectadas directamente por el fenómeno de aumento de los niveles de las aguas del mar. Entonces, en términos prácticos, sí hay una preocupación bien justificada, bien fundamentada en lo que podría ser en su totalidad y en un mejor análisis, ¿verdad?, de lo que es el tema del cambio climático y el porqué de la importancia de
que se siga manteniendo una preocupación y una posibilidad de establecer controles a la contaminación que causa este cambio climático, ¿verdad? Entonces, volviendo un poquito al Río 92, está la Convención también de Diversidad Biológica que se redactó, la famosa CBD, Convención de la Diversidad Biológica, cuyo texto vino a ser totalmente novedoso y vino a transformar todo lo que es el derecho de propiedad intelectual a nivel mundial, porque establece una serie de exigencias en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos tradicionales, como que los pueblos, algunos como los indígenas o poblaciones rurales, mantienen conocimientos ancestrales de lo que son usos posibles de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, se transforma prácticamente todo el concepto de propiedad de la biodiversidad. Bueno, eso es importantísimo, no es un tema que se analice en este curso, pero vale la pena citarlo porque uno de los temas principales que tiene Convención de Diversidad Biológica, la CBD, es el tema de propiedad intelectual y del acceso a los recursos de la biodiversidad. Entonces, estamos hablando de otro tema importante, que es diversidad biológica, pero también hablamos del tema en Río de Janeiro, hablamos del tema de las selvas y bosques, y se hizo una declaración de principios. Entonces, son 5 instrumentos que se completa el número 5 con lo que es la Agenda 21. Son 5 instrumentos que salen del Río 92, que son los que básicamente sientan las bases con las que en el siglo XX se trata la temática ambiental, ¿verdad? Y no solamente la temática ambiental de un país, sino a nivel mundial. Y es un concepto tan envolvente que tiene que ver con la influencia de las economías, la política, la geopolítica, la religión, la moral, todo lo que tiene que ver con lo que es el planteamiento de la superestructura, la base ideológica de la cultura occidental, tal y como la conocemos, pues está planteada en esos 5 herramientas que se dieron del Río 92. Entonces, ¿qué es un antecedente importante? Otro antecedente importante aquí que nos toca don Ricardo Ureña es precisamente la Convención de Lanzarote. En abril del 95, llevaba a cabo en la ciudad de Lanzarote, España, que ahí es donde se firma o se plantea la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible. Eso es un antecedente importante porque básicamente es una de las primeras ocasiones, si es que no la primera, en la que a nivel mundial se hace una convención para tratar los temas de turismo sostenible. ¿Por qué el turismo no puede seguirse haciendo de la misma forma que se ha ido haciendo? ¿Cuáles son las prácticas que hay que sostener o mantener? ¿Cuáles son las prácticas que hay que erradicar? ¿Y por qué es importante tener la posibilidad de seguir manteniendo el turismo como una actividad altamente productiva que le genera una renta muy importante a las economías donde se practica este turismo? Bueno, pues esos son temas que se analizaron en Lanzarote, en España, y de ahí mismo también surgen las bases para la proclama, que es la Carta del Turismo Sostenible, ¿verdad? Carta del Turismo Sostenible, en realidad Carta Mundial del Turismo Sostenible, que lo que va buscando precisamente es que haya esta compenetración entre problemática económica y el turismo como una herramienta que puede paliar o puede ayudar a solventar esa problemática económica, pero a la vez generando el respeto de los elementos socioculturales que están presentes en las comunidades receptoras del turismo, ¿verdad? Entonces, el elemento social cultural o esa variable que se adiciona en España es muy importante porque a partir de ahí surge toda una nueva forma de plantearse el turismo como una actividad que debe ser sostenible, entendiendo por sostenible la posibilidad de que también no solamente se mantenga en el tiempo, sino que haya un verdadero respeto por las condiciones existentes al momento en el que se va a poner en práctica la actividad, de manera que haya respeto
por los patrones culturales y socialculturales, religiosos, morales, políticos, ideológicos, en los que se plantea el turismo como una opción económica. Aquí solo quiero hacer una digresión muy breve. Para los que estudian o que quisieran estudiar algún tema económico, es importante señalar que siempre la Organización Mundial del Comercio, OMC, vino propiciando que el comercio es la actividad que va a hacer, y esa es la gran promesa que tienen ellos, que el comercio va a sacar de la pobreza a la humanidad. Esa es su gran premisa, ese es su gran principio, y toda la literatura que se produce dentro de la OMC, con una ideología muy capitalista, sin que eso signifique que esté mal, ¿verdad? Está centrada en la promoción del turismo como la panacea, la gran respuesta, el gran remedio a los males de la pobreza. Bueno, pues con el desarrollo que tuvo o ha venido teniendo durante los últimos 40 años el turismo a nivel mundial, y sobre todo aquí en la parte occidental del planeta, bueno, pues se está dando un espaldarazo, un revés a la tesis de la OMC, porque se está llegando a demostrar que no es el comercio la principal salida para los esquemas de pobreza de América Latina y del mundo occidental, sino que lo es el turismo. Pero el turismo como una clase de turismo especial, centrado en estos valores que comentábamos hace un segundo, y que tiene que ver muchísimo con lo que es una práctica comprometida por parte tanto de los países como de los prestatarios de los servicios asociados a ese turismo. Entonces tenemos en el escenario, si se quiere, en el escenario planetario, la posibilidad de analizar una calidad de turismo muy diferente, que es también, que significa generar recursos económicos para las aerolíneas, para los hoteles, para las grandes actividades o grandes cadenas de alimentos que transportan comida y bebidas alrededor del mundo para los turistas, sino que también ahora tenemos un receptor pasivo y fijo, que son las comunidades. Entonces, en el seno de esta vivencia que se agita de manera cotidiana a nivel mundial, es muy importante tener en claro que el turismo que se quiere promover a partir del año 95, con el cambio de siglo, con el cambio de milenio, es arrancar el año 2000 en adelante, el que ya llevamos 20 años recorridos, arrancar en este nuevo siglo con una calidad y una condición de turismo totalmente diferente. Para los que son curiosos, y yo me imagino que algunos de ustedes en alguno de los cursos que llevarán, van a llegar a eso, a investigar un poco cómo es que el mismo Egipto, ¿verdad? El mismo Egipto como país y como cultura, como civilización, ha venido haciendo un grito de protesta durante más de los 70 años últimos, a raíz de que no puede seguir manteniendo un proceso de visitación tan alto. Si bien para muchas de estas personas pues, se generan ingresos, ¿verdad?, por visitación al Cairo, al Valle de los Reyes, a las zonas Karnak, Luxor, etc. Bueno, claro, es muy lindo pensar en ir a ver toda esa muestra cultural que es Egipto, un Egipto que sigue siendo uno de los principales pilares de la cultura universal. Pero el tema es que también una carga de visitación tan alta produce contaminación y destrucción, como efectivamente se ha venido produciendo durante estos últimos 70 años en Egipto. Entonces, ya hay un grito de que, miren, no lleguemos como turistas con la misma mentalidad que han venido haciéndose las visitaciones en Egipto, ¿verdad? O estos países que tienen grandes monumentos que mostrar. Pensemos un poco América del Sur, pensemos allá, Reino Unido, Stonehenge, y todos estos lugares que tienen sitios megalíticos, sitios maravillosos, Cusco, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, países que tienen
Y Costa Rica también, pues aquí tenemos unas esferas importantes, pero tampoco podemos pues, decir que se hace turismo responsable abriendo la posibilidad de que ahí entre cualquier cantidad de visitantes y que no haya ningún tipo de pauta o regulación para que esa visitación se produzca sin alterar los elementos que resultan importantes y que generan el motivo de la visita. Entonces se habla ahí es donde empieza a hablarse de un turismo sostenible, de una sostenibilidad, de que así como en medio ambiente se habla de que debe haber posibilidad de prolongar en el tiempo eh, los efectos de la economía y del aparato productivo para no comprometer los derechos de las generaciones futuras a que puedan satisfacer sus necesidades utilizando estos mismos recursos. Bueno, así también en el campo del turismo, que no haya una destrucción de los entornos, de los ecosistemas que dan origen al fenómeno turístico. Entonces, es un importante antecedente también. Y ya cuando se habla de algo tan específico como en el caso de la Cumbre de las Américas que se efectuó en Miami en el año 94, donde ya estamos hablando de que ya había habido todo un proceso de concientización social. Y a partir de ahí muchísimas comunidades, muchísimos líderes comunales empezaron a reclamar por, por un contenido mucho más práctico de la Carta Mundial del Turismo, en el sentido de que se llevara a la práctica sus efectos y que realmente hubiera responsabilidad tanto de los promotores de paquetes turísticos como efectivamente de los turistas propiamente tales, pero también que es un compromiso que significaba el involucramiento de las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que a raíz del pronunciamiento de Lanzarote, a raíz del pronunciamiento de Miami, ¿verdad? Con la Cumbre de las Américas, lo que se busca es crear una visión de que haya una sostenibilidad hacia el turismo basada en el respeto de condiciones sociales y culturales presentes en el sitio. Eso es lo que quisiera enfocarles y exaltarles de esto, porque en realidad el tema es muy amplio. ¿Qué podríamos estar hablando hasta de un código de ética o un código de moral para la práctica del turismo? Bueno, les comento que a pesar de que suena así un poco absurdo, en la vida práctica hay muchas empresas turísticas a nivel mundial que tienen su propio código de ética y que promueven un turismo sumamente responsable. No solamente pensando en Costa Rica, sino en otras tierras donde efectivamente se está dando este compromiso efectivo de la actividad humana turística con las condiciones en las que debe ser preservado el planeta. Eh, Aquí es donde entra en juego precisamente lo que está escrito aquí en página 153 sobre el turismo responsable, ¿verdad? Que es esa necesidad con la que cuenta la actividad turística para que al pedírsele que sea sostenible es porque se están creando condiciones de que se pueda prolongar la existencia de los recursos que motivan el fenómeno turístico durante muchísimo tiempo. Porque si no hay regulaciones para accesar a esos fenómenos turísticos que nos hacen visitar esas zonas, pues llega un momento en el que van a perder, ya al destruirse, al dejar de existir, o no ser ya como los conocíamos o como nos generaban esa idea, esa gana de irlos a conocer, pues ya se destruiría prácticamente no solo el mismo hecho turístico, sino que también habría todo un daño en cadena para pues todas aquellas personas que se beneficiaban de la escalada económica que significaba esa visitación, ya no van a contar con esos recursos. Entonces la idea no es destruir el hecho que motiva la visitación turística, sino lograr preservar ese fenómeno turístico en el tiempo, de manera que esa preservación o esa conservación
o ese uso razonable y racional de ese recurso sea la base de la sostenibilidad. Porque pensemos, y tal vez en esto lo podemos resumir, habrá sostenibilidad siempre que en el tiempo existan las posibilidades de mantener y de conservar ese recurso que nos motiva el hecho o el fenómeno turístico, la visitación. Entonces es muy importante pensar que un concepto de sostenibilidad turística necesariamente nos tiene que llevar a enfrentar el tema de la, si se quiere, permanencia, la existencia permanente en el tiempo del recurso que nos hace atractiva la visitación. Aquí en página 153 se retoma una vez más el tema de la tríada de la sostenibilidad, donde nos vienen a decir que lo ambiental, lo social y lo económico son los elementos que tienen que estar presentes en cualquier concepto que tenga que ver con sostenibilidad turística. Leo para efectos de ilustración el parrafito que está al inicio de página 154, que dice así: la sostenibilidad ha tomado una evolución y crecimiento abarcando todos los elementos y actividades en donde se refleja como un concepto sólido que transforma el pensamiento y la manera de ejecución y utilización de los diferentes recursos en busca de un aprovechamiento al máximo de una forma balanceada y única, realizando las actividades de la gestión simple, pero segura. Es decir, esos son los temas dentro de los cuales se enmarca de la sostenibilidad. La posibilidad de seguir desarrollando una actividad económica que efectivamente genere un aporte de ingresos a las comunidades, al país, o a la economía en general del país, del sector, pero que también se realice de manera responsable y tanto segura para los turistas como para los ecosistemas y los recursos naturales que se ven involucrados en la actividad. Entonces, esto es lo que básicamente se busca. Luego pasamos al segundo aporte, que está en página 154, que es el que nos hace don Rodolfo Lizano, del ICT también. Y don Rodolfo Lizano nos habla aquí de varios conceptos importantes que tienen que ver con lo que es el tema que estamos tratando, donde básicamente la idea principal de este resumen está aquí en página 154, que dice que el desarrollo sostenible del turismo atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras. Al mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el futuro. El desarrollo sostenible del turismo se concibe como una guía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integración cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que la sostienen la vida. Ese es, si se quiere, en este parrafito está, si se quiere, lo que es la esencia del turismo sostenible. De ahí damos un pequeño salto, porque, bueno, nos hablan como otro antecedente, y nos dice aquí, 10 años después de que la OMT, Organización Mundial del Turismo, definió el concepto de desarrollo, perdón, de turismo sostenible, el Comité de Desarrollo Sostenible se reúne en 2004 en Tailandia y vuelve a dar un aporte al concepto. Y nos dicen aquí al final de esta página 154, las directrices para el desarrollo sostenible del turismo, las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo, en todos los destinos, incluso el turismo de masa y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los tres aspectos, el ambiental, el económico y el social cultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre estas tres dimensiones. Pues vamos a lo mismo y al tema de la tríada de la sostenibilidad que ya en capítulos anteriores habíamos tocado. Aquí lo que nos vuelve a ser prevalente es que cualquier concepto que trate de aproximarse a la posibilidad de definir el turismo sostenible o la sostenibilidad turística
debe abarcar tanto lo ambiental como lo económico y lo social cultural. Entonces, para efectos de un examen, podemos decir que estos tres pilares son los fundamentales de todo lo que es el concepto de sostenibilidad turística. Vamos de repente a página 155, donde nos dice que cuáles son los deberes del turismo sostenible. Y nos cita tres que están aquí en un recuadro, que dice dar un uso óptimo de los recursos ambientales, respetar la autenticidad social y cultural de las comunidades anfitrionas y asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo. Entonces, yo solo leí la introductoria. Obviamente, pues ustedes tendrán que hacer el recorrido de estos conceptos, no dejar nada por fuera y venir retroalimentándose ustedes mismos con lo que son estos conceptos, de manera que puedan tener un panorama mucho más completo. Pero para efectos de nuestra exposición en cuanto a este tema, digámoslo así, aquí están planteadas las tareas que se conciben como deberes del concepto de turismo sostenible. Luego hay un elemento importante que aquí nos deja planteado el texto, que es el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2010-2016. Obviamente, 2021, no podemos hablar de un Plan Nacional de Desarrollo Turístico vigente con estas concepciones. Porque el que tenemos hoy es el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2017-2022. Entonces, por ahí tenemos un problemita que es, digamos, el desfase que nos muestra el texto base del curso, porque obviamente no está actualizado, es un texto que se hizo en una época, en un momento dado, y que concibió lo más importante de ese plan, del plan que estaba vigente en ese momento, o que iba a estar vigente. Debe estar vigente en realidad, porque el que contempla es el 2010-2016, o el que tendríamos que tener actualmente es el que está después de este. En ese sentido, pues aquí no tenemos un texto que nos oriente sobre eso. Y para su formación personal, le queda de tarea a usted visitar la página del ICT y tratar de bajar el documento del texto del documento que es el Plan Nacional de Desarrollo Turístico vigente a la fecha, y para formación suya, no para que venga a demostrar que lo conoce en un examen, pero para formación suya como futuro profesional en este campo es importante que usted lo conozca. Entonces, la invitación ahí queda hecha para que ustedes consulten el que está vigente. Para efectos del examen, lo que nos interesa destacar es precisamente la característica que tiene el plan de desarrollo turístico que ellos analizaron, y es el hecho de que está compuesto en varias secciones. Y aquí vamos a repasarlas brevemente para que ustedes tengan una idea próxima de cómo puede ser lo que se encuentran con el actual plan. Desde luego, toda esta información en el plan actual está actualizada y tiene algunos elementos de visión ideológica diferente, porque ya Costa Rica no es un país que desconoce lo que es el desarrollo turístico, no es un país que está ausente de los principales foros mundiales de turismo, porque gracias a la práctica que ha venido teniendo, pues se le toma muy en cuenta al país para opinar sobre los temas que tienen que ver con el turismo, con el desarrollo del turismo sostenible. Entonces, retomando un poquito, vamos a ver brevemente cómo está estructurado el Plan Nacional de Desarrollo Turístico. Desde luego, insisto, esto con la reserva de que es para aquel plan de aquel momento, no lo que tenemos en la actualidad. Dice así, sección 1, se analiza la situación actual del turismo en Costa Rica como punto de partida. Sección 2, se establecen las políticas, objetivos y estrategias y metas de cara al turismo. Sección 3, se plantea la definición turística del destino, enfocándose en el tipo de producto que se quiere vender. Sección 4, determina las estrategias de mercadeo y comercialización señalando el tipo de demanda hacia el cual el país apunta. Sección 5, analiza las necesidades físicas de infraestructura y los servicios que serán necesarios para avanzar hacia el futuro. Sección 6, se establecen los programas y acciones en el marco del plan
que se deberán desarrollar de cara al futuro. Y finalmente en la sección 7, que establece la forma de organización que se debe desarrollar para la implementación del plan. Como lo vemos, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico que ellos consultaron, o que esta persona consultó, en este caso don Rodolfo Lizano, pues es un documento que analiza antecedentes y a partir de esos antecedentes realiza una serie de proyecciones que tienen que ver con lo que es enfrentar los principales retos que para la actividad significa irse desenvolviendo de cara al futuro, ¿verdad? Donde prácticamente siempre las necesidades humanas son necesidades crecientes. Y por ejemplo, hace 30 años nadie pensaba que en un hotel 5 estrellas tenía que haber acceso a un internet. Nadie lo pensaba. O que tenía que haber teléfonos digitales en todas las habitaciones. Hoy en día ya no solo no son tan necesarios los teléfonos digitales, sino que hoy en día lo importante es que cada una de las plantas hoteleras tenga y le facilite a los huéspedes acceso a internet, y ojalá a un internet de muy buena calidad, porque la mayor parte de personas hoy en día que se mueven por el mundo ocupa tener conectividad, ocupa tener relación permanente con otras personas, con otros negocios, con la actividad que desarrolla, con el mundo en el que se mueven, y eso hace que sea indispensable contar con una buena red, una red robusta de Internet para satisfacer esa demanda con la que puede solicitarse el acceso a la red, ¿verdad? Entonces, son cosas que demuestran la necesidad creciente que tiene el ser humano al ir expandiendo las fronteras de sus horizontes tecnológicos y también al ir expandiendo sus necesidades en la conquista de esos horizontes tecnológicos. Entonces, hoy en día tenemos un sistema de vuelos en aeropuertos mucho más eficiente. Hoy en día es mucho más sencillo cancelar vuelos que antes, que hace 10, 15 años. Hoy en día también es más sencillo reservar o hacer reservas de paquetes turísticos alrededor del mundo. Eso no se podía hacer antes. Se dependía de llamadas telefónicas y a veces era con pésima calidad o inaccesible la red telefónica a ciertos puntos del mundo. Hoy en día eso no es así, ya está muy superado. Entonces, pensémoslo en términos prácticos. El desarrollo de cualquier actividad turística que se esté planteando dentro de un plan nacional de desarrollo turístico tiene que desde luego comprender el ensanchamiento de esos horizontes hacia los nuevos estándares y demandas de la necesidad tecnológica de las personas, ¿verdad? Hoy en día en algunas partes del mundo hay procesos que están totalmente robotizados. En algunas aduanas y algunos movimientos dentro y fuera de los aeropuertos más grandes del planeta los desarrollan robots. Bueno, entonces hay que ir preparándose para eso. Y dentro de esta preparación, por ejemplo, las personas que tienen implantes en su cuerpo, como algún tipo de reemplazo de órganos que fueron sustituidos por implantes, bueno, pareciera que están pegando el grito al cielo porque para ellos no es lo mismo, les detectan una serie de anomalías, hay rayos láser que revelan sus condiciones y eso pareciera que vulnera derechos de intimidad, etcétera. Hay una serie de discursos y hay una serie de proclamas que la gente está haciendo con motivo de este ensanchamiento de las nuevas bandas horizontales que tiene la tecnología. En algunos casos estamos hablando de temas muy sencillos, como por ejemplo alimentar adecuadamente las tarjetas o los pasaportes de las personas o de los turistas. En muchos casos tal vez no tanto, sino alimentar bases de datos para que la información sea confiable y que no se le cause una dificultad ni a los dueños de las empresas aeronáuticas, ni tampoco a los turistas, ¿no? Entonces, si se quiere, es un drama importante. Esto nos obliga como estudiosos o como profesionales en este campo, nos obliga a mantenernos vigentes, a estar pendientes, a vigilar qué de nuevo va surgiendo, como para poder apuntalar
hacia esos nuevos horizontes que también de información confiable, de información actual, van surgiendo, no solo en nuestro medio, sino fuera del país, ¿verdad? Porque hacia ahí es donde va la sociedad moderna, hacia ahí es donde se está expandiendo el concepto de civilización, ¿verdad? A a un encuentro con la robótica, con la inteligencia artificial y con el acceso de la humanidad a esos recursos y ese contacto que de alguna forma pues pareciera inevitable, ¿verdad? Tecnologías como la que mostraron algunas películas al estilo Hollywood, pareciera que cada vez son más cercanas, ¿verdad? El mundo de la virtualidad se va convirtiendo cada vez más en cercana a la realidad y en ese sentido pues hay que estar preparados, preparadas para tener una posibilidad de un encuentro más amistoso y no tan excluyente como sociedad, como profesionales, de esos ámbitos en los que se discuten esos temas. Un tercer aporte que nos está haciendo otra persona del ICT es don Alberto López, un funcionario del ICT, que nos viene a hablar del certificado de turismo sustentable. Aquí ya habíamos dicho hace un par de sesiones que entre sustentable y sostenible, para los efectos de este curso, son prácticamente conceptos sinónimos. Les había hecho la mención también de que hay cursos, hay algunas ciencias como la economía ambiental, la economía de recursos naturales, que desarrollan una metodología propia en donde desde el punto de vista de asignación de variables económicas se puede hacer una distinción entre lo que es sostenible y lo que es sustentable, porque mientras que lo sostenible hace referencia a esta prolongación en el tiempo del recurso, lo sustentable parece que tiene que tener un origen propio, y ahí es donde se conserva o se mantiene la esencia de este concepto para efectos de evaluación matemática o evaluación, si se quiere, contable. Pero es una distinción que aquí en este curso de legislación es bastante básico, no vamos a hacer, no es relevante. Yo nada más les comento que existe la posibilidad de hacer una distinción entre lo sustentable y lo sostenible, y que es una distinción que está basada en una metodología de trabajo diferente, que no, aquí no vamos ni siquiera nada más que mencionar de manera tangencial, ¿verdad? De manera colateral. Pues bien, volviendo un poco al texto, tenemos que el certificado de turismo sustentable o sostenible, o CST para llamarlo más fácilmente, es un programa en realidad. Es un programa que echó a andar el ICT allá en los años 90. Y básicamente lo que busca este programa es incorporar muchísimos de los elementos que están en la discusión universal de lo que es la actividad turística, traerlos a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la forma de hacerlo? Bueno, a través de un programa de incentivos. Pero los incentivos, tal y como se han concebido en nuestro sistema social y económico, han sido casi siempre malinterpretados, ¿verdad? Porque aquí se concibe, o los productores o la clase productiva ha venido a interpretar que un incentivo es el gobierno me da y yo no doy nada a cambio. No. Aquí en el campo turístico la situación es diferente. La situación ha sido más o menos con esta frase de pensamiento. Si usted quiere que el gobierno le ayude, ayúdele usted al gobierno a ayudarlo a usted. Ayúdese a ayudarse. Y entonces ha surgido este programa del CST como un modelo de aporte voluntario por parte del empresario hacia la inversión en su propio negocio, en su propia empresa, y es una actividad de inversión que también el Estado le puede reconocer y por la cual le puede facilitar algunos recursos económicos. No la totalidad, pero sí importantes rubros. Hay efectos económicos directos que surgen del certificado,
como por ejemplo todo lo que son los incentivos fiscales, donde básicamente el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas, el impuesto a ciertos bienes o a ciertos servicios se ven exentos o se aplican con una tarifa muy disminuida para que siempre haya un ingreso importante para el empresario que tomó la decisión de invertir en su propia empresa para que se lo reconociera el Estado. Entonces es una coparticipación. Aquí en el certificado no solamente es que el Estado da, sino que el empresario tiene que poner de su parte. Entonces eso, créanme, y se los digo con conocimiento de causa, porque me ha tocado trabajar en otros sectores donde también hemos manejado o se han manejado incentivos fiscales y la suerte no ha sido la misma, sino que generalmente pues el país ha tenido importantes condiciones de pérdida o resultados de pérdida y no tanto aquí como en el turismo, donde prácticamente esa inversión y la inversión que hace el empresario y la inversión que hace el gobierno, perdón, o el Estado, siempre se ve aumentada con el resultado final del ciclo económico que desarrolla la actividad, porque sea tanto en el campo hotelero como en el campo gastronómico o en cualquiera de las actividades con las que se ha venido incentivando el CST, resulta que siempre ha habido un resultado positivo. Prácticamente no ha habido resultados negativos. Al punto tal que el turismo hoy en día, a 2020, sigue siendo, al cierre económico del 2020, sigue siendo la actividad económica principal que le aporta la mayor cantidad de recursos al Producto Interno Bruto de Costa Rica. También desde el punto de vista de balanza de pagos, que es ese catálogo de cuentas que lleva el Banco Central, el principal generador de recursos provenientes de divisas sigue siendo el sector turismo. Entonces estamos hablando del sector económico más exitoso de la actividad productiva del país. De hecho, ustedes están bien enfocados al pretender obtener un grado académico en este campo. Solo que tengamos en claro algo. Es muy importante para cada quien de ustedes que su formación sea con los mejores recursos y con la mejor información posible. De manera que les quiero presentar este tema y les quiero presentar la inquietud de que no se contenten con lo que comentamos aquí, sino que puedan ustedes ir desarrollando por sus propios medios y con su propia iniciativa algún tipo de investigación accesoria que les permita tener mucho mayor criterio para opinar sobre estos temas. Porque son temas muy ricos, son temas que constantemente están evolucionando. No se ven sujetos a un estatismo o a si se quiere, a un estancamiento como el que nos lleva a hacer una lectura del sector o un análisis de la actividad desde un texto como este del curso, es que resulta un poco o bastante desactualizado, ¿verdad? Entonces ahí les dejo la inquietud. Por favor, investigue, ustedes lean, no se conformen. Esta no es la verdad absoluta. Y salir al mundo del mercado llevando solamente estos elementos nos despotencia, nos quita plataforma para poder desempeñarnos en el campo del turismo con una mejor visión y con una mejor concepción del sector y de los fenómenos que lo acompañan. Pues bien, volviendo un poco al tema del CST, el certificado es un programa y en la práctica funciona como se los decía. El empresario, el desarrollador, busca potenciar su inversión a través de este programa para que el Estado le permita, si es que aprueba los requisitos, optar por contar con ese certificado y con el respectivo reconocimiento, que son las estrellitas con las que se ponen en la recepción
de los negocios, ¿verdad? Sea hotel o sea restaurante, o lo que sea, o la actividad que sea, y para demostrarle al público consumidor, a los visitantes, a los usuarios, que efectivamente se están manejando estándares de calidad dentro de los servicios que se ofrecen y dentro de los servicios que se venden en ese local, ¿verdad? En esa empresa. Entonces es muy importante porque eso le da respaldo al empresario, a la persona que está teniendo un emprendedurismo y que se está esforzando por lograr obtener estándares de calidad para ofertar sus servicios o poner en venta esa actividad que desarrollan, ¿verdad? Sobre todo en un momento como este, como ya lo hemos conversado en un par de ocasiones, y es un tema que seguirá sin agotarse a raíz del tema de la pandemia COVID-19, ¿verdad? Que prácticamente envolvió en un tema de crisis de recursos económicos a todo el sector, porque simple y sencillamente no solo se cerraron aeropuertos a nivel mundial, se cerraron salidas, se cerraron servicios como expedición y venta de pasajes, se cerraron cielos, entonces hay países que siguen manteniendo un importante grado de confinamiento, hay aislamiento, hay un programa de vacunación a nivel mundial que también está agitando a la población, ¿verdad? Que solía ser la que realizaba turismo. Entonces tenemos una situación hoy en día a raíz de esto de la pandemia mundial bastante crítica. Bueno, en unas circunstancias y en un escenario de crisis es muy importante cualquier elemento diferenciador que nos permita posicionar un negocio o una actividad como algo de calidad, como un elemento cotejable con la calidad, competitivo y que también resulta impactante para el que lo consume. Entonces es muy importante este certificado, no solo por lo que significa en la práctica, sino por el simbolismo ideológico que está presente en el concepto de calidad, ¿verdad? De calidad de servicios, calidad en la atención al cliente, calidad a la hora de atender la mesa, calidad de los utensilios, de los cubiertos, calidad en la presentación de los meseros, calidad en el trabajo que se hace en la cocina, calidad en cada uno de esos procesos y que también la calidad incluso en la asignación de un precio o la tarifa que se paga por lo que se está comprando. Entonces, hay un concepto de calidad que efectivamente es el que trata de mantener el certificado. Yo no les puedo decir a ustedes, y no lo voy a hacer, que el certificado es la panacea, que es la gran solución del país. No, pero sí les puedo decir que es un programa que tiene una filosofía muy acertada, porque es una filosofía en donde hay coparticipación. No es que solo el Estado me dé, sino que aquí es al contrario. El empresario turístico, el inversionista, pone su capital, arriesga su dinero, pone en juego sus recursos y el Estado le recompensa con un sistema de reconocimientos mediante un proceso de incentivos fiscales. ¿Qué es esto de los incentivos fiscales? Bueno, cuando se hace la liquidación del impuesto sobre la renta, cuando se hace la liquidación del impuesto sobre las ventas, hoy en día con el IVA, cuando se hacen esas liquidaciones, bueno, resulta que entonces el monto grabable es menor, porque lo que tiene que quedar liquidado para los efectos de la contabilidad, que es la que revisa el Ministerio de Hacienda, son rubros mucho menores. Y son menos rubros y en mucha menor cantidad, porque ellos pueden aplicar algún sistema de incentivos porcentuales. Bueno, entonces esto le permite al empresario turístico llevar una actividad que puede ser esencialmente rentable para sí mismo, para la empresa, y que se maneja dentro de compromisos sociales importantes, como lo que es el pago de nuestros impuestos, pero dentro de tasas o porcentajes muy bajos para permitirle seguir rodando, seguir con sus puertas abiertas y seguir ofreciendo lo que ofrece y desde luego poner en juego el concepto de mano de obra local, que es uno de los mercados más importantes que cubre el sector turismo. Es que precisamente permite contratar gente de la zona para realizar procesos productivos en el área o en las diferentes áreas en que se lleva a cabo la actividad, ¿no?
En el caso de una empresa hotelera, desde misceláneos y mensajeros, misceláneos, mensajería, limpieza, lavandería, cocina, eh, traductores, facilitadores de información, hasta equipos gerenciales. Toda esta plana de personal puede ser contratada localmente. También lo importante es que mm, esto redunde en un beneficio a la comunidad, porque lo ideal sería que ese recurso humano, que ese capital humano que se necesita, sea captado de las zonas de influencia del proyecto, ¿verdad? Entonces, eso, insisto, es como un círculo económico donde aporta el empresario, aporta el Estado, pero hay una reinversión de ambos recursos porque se genera contrataciones, porque se genera colocación, porque hay ingreso a caja y flujo de caja, y eso hace que entonces el proceso como tal, como si se quiere, como actividad económica, resulta rentable y resulta viable. En el tiempo, entonces, cuando ocurre la prolongación, se habla de una actividad sostenible, ¿verdad? Si se realiza dentro del marco de esta actividad de la sostenibilidad, de la que hemos venido hablando, es decir, con respecto al medio ambiente, a las variables ambientales y con respecto al esquema social y cultural de la zona de influencia, del área receptora de la actividad turística. Es decir, que no haya contaminación cultural. Básicamente, uno de los temas que aquí se hablan en este curso es el turismo sexual, ¿verdad? O el turismo eh, basado en mercado de drogas ilegales. Eso básicamente lo que hace es producir contaminación cultural y destrucción de los esquemas sociales en los que se practican estas actividades, si es que se asocian con el turismo. Bueno, lo que se busca, como ya lo vimos, y ya la sociedad se ha dicho, lo he venido diciendo en este rato que estamos conversando, bueno, lo que se busca es que haya un respeto a las pautas culturales y sociales del entorno o de la comunidad receptora que va de esa actividad turística, ¿no? Entonces es muy importante esto. Luego hay una descripción de lo que es el programa de certificado, que es que se categoriza por niveles, ¿verdad? Se categoriza por niveles y en realidad, pues lo que se busca con esta categorización por niveles es que eh, haya una posibilidad de ir pautando gradualmente la incorporación de más industrias, de más personas, más oferentes turísticos. Eh, en el programa se analizan, según este texto, en página 160, 4 variables: el ámbito físico-biológico, el ámbito planta de servicios, el ámbito cliente externo y el ámbito socioeconómico. Hoy en día la metodología es diferente. Hace unos años incluso ya hubo varios cambios, no quedaron recogidos en el texto que nos está motivando el curso, porque obviamente fueron posteriores al año en el que se produjo este texto. No se ha actualizado y por eso no están aquí. Aquí los tomamos como mera referencia para información de un examen, pero hoy en día, si usted quisiera hablar de los ámbitos que se evalúan para obtener y seguir manteniendo el CST, bueno, es algo totalmente diferente de esto. No obstante, aquí lo referenciamos para efectos de información del examen, solamente como para ejemplificar. Miren, aquí en este cuadrito se habla de 247 empresas certificadas a marzo del 2012. Hoy en día, bueno, más bien hoy en día no, a finales del año 2019, habían 418 empresas. 418 empresas, de acuerdo al mismo sitio del ICT, que ya contaban con el certificado. Y lo importante es concebir que si ha evolucionado tanto, pues hoy en día, en 2021, habrá una cantidad cercana a los 500 empresarios que tal vez hayan tratado de llegar a obtener este certificado como parte de la actividad económica que realizan y como parte de su compromiso como empresarios turísticos, ¿verdad?
Para obtener ese certificado hay que solicitar requisitos, hay que cumplir esos requisitos, y quien los evalúa es un comité técnico, el comité técnico del certificado se llama. Esta oficina técnica da asesoría sobre lo que son, cuáles requisitos se ocupan para determinada actividad, cómo deben cumplirse, quién los cumple, quién no los cumple, y ellos hacen una recomendación a la Comisión Nacional de Acreditación, que es la que termina dándole el visto bueno final para que el ICT entregue el certificado, ¿verdad? Entonces esto funciona así. Quiero hacerles destacar la importancia del programa de certificado de sostenibilidad turística, porque es un elemento incluso que tiene hoy en día una importante influencia y reconocimiento a nivel mundial. Entonces, la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica también ha puesto de su parte, y gracias al aporte de todos estos sectores, se ha logrado tener una visión de conjunto de lo que son los estándares hacia donde quiere llevar Costa Rica, el perfil del turismo que pone a disposición del público. Bueno, quiero decirles entonces que es muy importante este programa, al igual que el que sigue, es el programa de Bandera Azul Ecológica, que Bandera Azul Ecológica es un programa también que está centrado en la posibilidad de desarrollar iniciativas privadas por parte de las comunidades y de los grupos base de las comunidades, precisamente para propiciar una incorporación de esa cultura que significa el respeto hacia el medio ambiente. Según dice la página del programa Bandera Azul, este galardón promueve la organización de comités locales, la sana competencia y la organización comunitaria para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. El programa Bandera Azul Ecológica es un galardón gratuito y voluntario. Entonces, esta caracterización que nos hace precisamente nos permite ver que efectivamente lo que busca es incentivar la incorporación de las comunidades, de las bases sociales que están a nivel de pueblo, a nivel de barrio, a nivel comunal, para que se incorporen en lo que es la sana administración de los recursos naturales que conforman su entorno inmediato, ¿verdad? Entonces tenemos una situación en donde básicamente el programa lo que hace es poner en manos del público una banderita azul que se levanta en uno de esos pedestales, y es el reconocimiento o el galardón con el que se premia esa entrega, esa posibilidad de tener una acción o una actividad de compromiso con la naturaleza, con el medio ambiente. Vea, aquí está descrito en página 161 lo que es los requisitos que se deben cumplir, dentro de los que están inscripción, integración de un comité local, remitir cuestionario de inscripción según la categoría, perdón, presentar un plan de trabajo, asumir un compromiso de trabajar activamente con la comunidad y presentar un informe final. Este grupo de requisitos, o este conjunto de requisitos, se presentan ante esta comisión, que es una comisión interinstitucional compuesta por el ICT, Acueductos, Canatur, Ministerio de Educación, MINAED, el ICE, la Red de Reservas, el Ministerio de Salud, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Se les presenta la solicitud con los requisitos, y ellos hacen una inspección a la zona, al sitio donde se supone que se está promoviendo esta actividad de compromiso, y se entrega el galardón efectivamente a final de año. Todo de conformidad con lo que podría ser, digamos, una actividad bonita, donde hay un reconocimiento hacia la sociedad, hacia las comunidades o las organizaciones base, para que precisamente se premie su participación. Vean, aquí también hay en página 162 y 163 del texto del curso, nos habla de que hay
7 categorías. Hoy en día hay 19 categorías que participan del programa, ya no solo 7, sino 19. Aquí se habla de playas, comunidades, centros educativos, espacios naturales, acciones para enfrentar el cambio climático, microcuencas y comunidades clima neutral. Hoy en día, según el sitio de la misma página de Bandera Azul, básicamente la lista es enorme. Son 19 categorías de las cuales les digo que hay hasta embajadas, hay hoteles, hay ríos, casas de habitación, municipalidades, playas urbanas o rurales y centros de salud y hospitales. En fin, una variedad mucho más amplia de posibilidades de participación en Bandera Azul para precisamente premiar ese compromiso de la comunidad, de los sectores y de las bases elementales en su esfuerzo por contribuir con una mejora sustantiva en los elementos de la naturaleza, del entorno, ¿verdad? Lo que se busca es crear comités locales y que esos comités permitan realizar las actividades que lleven a la comunidad a obtener el galardón. Y la ciencia después de eso no es otra que poder seguirlo conservando, ¿verdad? El galardón dura, tiene una vigencia de 1 año. Entonces, cada año se hace una visita a los lugares donde se ha otorgado ese galardón. Entonces, que durante esa visita, precisamente, se comprueba el que se hayan venido manteniendo las condiciones que llevaron a la premiación. Luego, aquí en el texto, base del curso, no sé por qué, si ustedes me lo preguntan, no sé por qué, pero estos son los autores los que están insertando un capítulo que se llama Regulaciones sobre el turismo de aventura, que para mí, en lo personal, yo veo de mal gusto que lo hayan metido aquí, porque no tiene ninguna relación con este tema, no tiene ninguna relación con el tema que venimos desarrollando en el capítulo. Si bien es cierto que puede hablarse de que puede haber o debe haber un turismo de aventura sostenible, no sé por qué veo la necesidad de insertarlo aquí, habiendo habido otras oportunidades en el texto para insertarlo, pero aquí lo tenemos. Yo solo les recomiendo que para efectos del examen también ustedes lo tengan presente. Lo tengan presente porque aquí hay una definición importante de turismo de aventura, que dice que son aquellas actividades recreativas que involucran un nivel de actividades físico-deportivas con riesgo identificado y en contacto directo con la naturaleza. Y dentro de esas se citan el Canopy Tour, el Skywalk o el Skytrek, el Bungee Jumping, las balsas en río o whitewater rafting, el scuba diving, el rappel, la escalada, el ciclismo de montaña o mountain bike, ¿verdad? El kayakismo, actividades como el ecuestre, las ecuestres y las caminatas o senderismos. Entonces, estas actividades de turismo de aventura, insisto, no sé por qué las metieron este capítulo aquí, pero aquí está. Si aparece algo en el examen relacionado con eso, espero que ustedes lo logren tener presente, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta tutoría, refrescarles algunos temillas de los que yo supondría que ya ustedes leyeron y que ustedes los tienen presentes. Luego hay un tema importante que es el tema de turismo rural comunitario, que no lo desarrollan los autores, sino que lo desarrolla don Hernán Ramírez, que es el presidente en ese momento de la Canatur Rural. Y nos hace ver aquí básicamente la importancia de esta ley, que en realidad es un proyecto de ley que se convirtió en la ley 8724. Si gusta hacer la anotación por aquello que le pueda ser útil. Es la ley 8724 del 17 de julio del 2009, publicada en la Gaceta número 191 del 1 de octubre del 2009. Ahí aparece publicada esta ley
la 8724. Pues bien, hay 3 párrafos que quiero enfatizarles a ustedes, y es primero que todo el que está aquí en página 165 al final, en donde ya entramos a hablar del turismo rural comunitario. Y dice, esta ley se crea con el fin de fomentar la actividad turística de tipo rural comunitario por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria conformadas según la ley de asociaciones y cooperativas. Enfatizo este párrafo porque aquí es donde está escrito cuál es la esencia ideológica que tiene la ley, que es precisamente potenciar la organización de base, la organización familiar, mediante cooperativas, mediante asociaciones, para crear estructuras organizadas que permitan una participación mucho más eficiente de las personas en la actividad económica que significa el turismo, ¿eh? Luego en página 166, párrafo 2, se hace una mención de cuáles son esas actividades. Y dice que son el alojamiento, agencias de viaje, actividades temáticas, servicios de alimentación y bebidas, y esas son las que básicamente se han venido por lo menos tutelando dentro de esta ley. Hoy en día esto se ha ampliado muchísimo, ¿verdad? Hay la industria de la, si se quiere, la culinaria campesina o industria gastronómica tradicional, las cabalgatas, el senderismo, el, el tour café, ¿verdad? Que se hace en muchas casas y sin que necesariamente se esté pensando en grandes cantidades de inversión o en empresas con grandes inversiones, sino que lo que se ha buscado es tal vez crear estructuras de base mucho más sencillas, que no sean empresas comerciales, para que presten estos servicios y de esta manera pues que el beneficio sea más directo. Otro párrafo que quiero señalarles a ustedes es el que está en párrafo, en el antepenúltimo de las páginas 166. Y dice así, la verdadera importancia de esta ley se encuentra en que las acciones que se desarrollen deben responder favorablemente y con voluntad a los objetivos de protección del ambiente, crear oportunidades y divulgar su cultura. En estos esfuerzos obtener satisfacción tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente mismo. Perdón. Luego hay un párrafo que está justo a la mitad de la página siguiente, página 167, y dice que el principal objetivo de la ley de esta ley del fomento del turismo rural comunitario, es el fomento de las actividades turísticas de tipo rural comunitario a través del impulso de empresas de base familiar y comunitaria agrupadas en asociaciones y cooperativas de autogestión. Hay un párrafo en página 168 que describe los servicios que pueden estar ligados a esta actividad. Es el párrafo tercero de la página 168 y dice que los servicios turísticos que se contemplan en esta ley para promover el beneficio a estas organizaciones son posadas de turismo rural comunitario, agencias de viajes especializadas en turismo rural comunitario de actividades temáticas y servicios de alimentos y bebidas. Básicamente, en página 168 y página 169, que es la final del capítulo, se describen cuál es el régimen de exoneraciones o de incentivos económicos que se les puede reconocer a estas empresas de turismo rural comunitario. Básicamente son eh, eh, incentivos fiscales también mediante el sistema de exoneración, que consiste en comprar libre de impuestos algún tipo de tecnologías, algún tipo de equipos o equipamientos que tienen que ver con la posibilidad de prestar este tipo de servicios. Con este temita de turismo, de la ley de turismo rural comunitario, damos por concluido el abordaje del tema 4,
el tema 4, que es prácticamente el único que tenemos para hoy. Y den cuenta mía, recuerde, yo soy Isaac Amador Hernández, profesor tutor del curso, y con estos comentarios, salvo que ustedes tengan alguna consulta y me la hagan llegar, sea por este mismo medio o a través del foro de dudas o el correo, pues yo les estaré atendiendo sus consultas. Pero lo importante es que usted no se quede sin participar si tiene alguna duda. Pero aquí básicamente hemos mencionado lo que es la temática principal del capítulo. Espero que lo estudien, que lo lean, que haya muchas consultas en el foro de dudas y de esta manera pues damos por concluida esta tercera tutoría sincrónica. No sin antes agradecerles su participación y su posibilidad siempre de consultar al tutor en el caso de que realmente lo ocupen. Pues con estos comentarios despedimos la sesión tutorial del día de hoy, martes 23 de marzo, agradeciendo cualquier aporte que usted tenga que hacer a esta materia. Para mí ha sido un gusto, muy buenas noches y nos vemos en la próxima, cuarta y última tutorial.